Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder estar frente a ustedes y poder compartir un tema que considero que es muy importante en la práctica privada o en la práctica diaria de nosotros como médicos. La historia natural de la enfermedad discal. Esto, ¿por qué la relevancia de este tema? Hay estudios que establecen que hasta un 80% de nuestros pacientes van a consultar en algún momento por dolor lumbar, ya sea cervical, torácico o lumbar, y de estos el 10% va a llegar a desarrollar algo que es conocido como el dolor crónico. Una de las causas de este dolor es la enfermedad discal degenerativa. Siguiente. Para poder entender un poco de cómo se va dando la degeneración del disco intervertebral, es importante recordar un poco de anatomía. Nosotros dividimos la columna en tres segmentos principales: la columna cervical, torácica y lumbar, pero existe algo que llamamos unidad funcional espinal, que está formada por un cuerpo o una vértebra superior, una vértebra inferior y el disco intervertebral. Los ligamentos, en este caso tenemos el ligamento longitudinal anterior, el ligamento longitudinal posterior, ligamentos interespinosos, ligamentos supraespinosos, y algo muy importante son las facetas articulares. Esto es importante que nosotros lo sepamos porque es considerada como la unidad funcional de la columna. Si nosotros dividimos esta unidad funcional en tres segmentos llamados columnas de Denis, podemos dividirla en columna anterior, columna media y columna posterior. Algo muy importante es que las primeras dos columnas, o las columnas anteriores, soportan el 70% de las cargas sobre nuestro cuerpo, y la columna posterior únicamente representa o soporta el 30% de las cargas. Entonces, algo muy importante es ¿para qué nos sirve la columna? Primero, soporta cargas, principalmente axiales. Segundo, distribuye estas cargas, y tercero, pues protege lo que son los elementos neurales. Siguiente. Acá podemos ver un corte axial de una vértebra torácica, donde podemos ver la apófisis espinosa, la faceta articular, el conducto raquídeo, podemos ver la médula espinal y los nervios raquídeos. Entonces, en lo que mencionábamos anteriormente, parte de la función es proteger estas estructuras. Y luego tenemos también lo que es el disco intervertebral, formado principalmente por dos estructuras: el núcleo pulposo y el anillo fibroso. Si nosotros hablamos un poco más de la anatomía del disco intervertebral, podemos observar que el núcleo pulposo, que se encuentra en el centro, está formado principalmente por colágeno tipo 2, fibra de elastina y un gel que lleva incrustado agrecano. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en mente para ver cómo se va a ir dando el proceso degenerativo que vamos a explicar este día. Y luego tenemos que estar rodeado por unas láminas circunscritas circunferenciales que rodean completamente el núcleo pulposo. Estas son conocidas como láminas y pueden ir entre 15 y 25 anillos circunferenciales, que están formados por láminas y fibras también de colágeno. Siguiente. Una característica muy importante del disco intervertebral es que es la estructura avascular más grande que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que sucede? El disco intervertebral únicamente tiene flujo sanguíneo propio durante el desarrollo embrionario y aproximadamente hasta los 5 años de edad. Después de este tiempo, el disco intervertebral se vuelve completamente avascular, y aquí podemos observar un corte desde el punto de vista sagital, donde podemos ver el núcleo pulposo, el anillo fibroso con las láminas que mencionábamos anteriormente. Todavía se observa alguna irrigación, pero ya únicamente en las placas terminales, y podemos observar cómo a este nivel del tejido óseo tenemos que se observan los plexos
vasculares de donde obtiene posteriormente la irrigación. Entonces, realmente no es una irrigación como tal, sino que estos plexos sanguíneos son los que transmiten los nutrientes una vez que ya el anillo o el disco ya no tiene flujo propio, se da por gradientes de difusión. ¿Y qué es lo que sucede? A través de estos gradientes de difusión se va transmitiendo el agua, se va transmitiendo el oxígeno, y a medida que esto se va dañando, este flujo se va viendo alterado. Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta para poder entender la fisiopatología de la enfermedad discal degenerativa. Siguiente. Cuando nosotros realizamos movimientos con nuestra columna, ya sea movimientos de extensión, movimientos de flexión o movimientos de lateralización, el disco intervertebral ejerce una importancia con respecto a estos movimientos. Una de las características del anillo fibroso es que soporta muy bien la fuerza de tracción. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros hacemos un movimiento de flexión, es decir, el movimiento hacia atrás, la parte anterior del anillo fibroso ejerce un efecto de tracción que es soportado por las fibras de colágeno, que está principalmente constituido por glicanos, y vemos cómo el núcleo pulposo, cuando hacemos este movimiento de extensión, se dirige hacia adelante, contenido por las fibras del anillo fibroso. Cuando nosotros hacemos un movimiento de flexión, las fibras que se ven afectadas en el anillo fibroso son las fibras posteriores. Estas se ven elongadas, ejercen el efecto de tracción, y el núcleo pulposo hace un movimiento hacia atrás. Cuando hacemos los movimientos de lateralización, vemos que es el mismo efecto. En este podemos observar que cuando hacemos una lateralización hacia la derecha, las fibras del lado izquierdo ejercen el efecto de tracción y el núcleo pulposo pues está dentro de esa estructura. Siguiente. Existen algunas teorías sobre el proceso degenerativo de la enfermedad degenerativa discal. Una muy importante y la más conocida, pues que todas las columnas degeneran. Al final, esto es resultado del proceso del envejecimiento y puede tener respuesta por lo que mencionábamos anteriormente, que no existe una irrigación propia como tal del disco intervertebral. También existen mecanismos de degeneración, como mecanismos ambientales, como el suministro de nutrientes. Como mencioné anteriormente, pues algo muy importante, y por eso lo recalco, es que no existe una nutrición propia del disco. Entonces, los nutrientes se distribuyen por difusión a través de la placa terminal. Composición de la matriz extracelular se va viendo alterada, y algo muy importante es la obesidad. Hay estudios que ya definieron la obesidad como un factor de riesgo para la degeneración del disco. Pacientes con un índice de masa corporal mayor de 25 tienen mayor probabilidad de desarrollar este problema. Ahora, si nosotros tenemos pacientes con un índice de masa corporal de 30, obesidad grado 1, obesidad grado 2, obesidad mórbida, pues el riesgo de la degeneración discal se va incrementando aún más. Luego tenemos factores genéticos, como mencionábamos el ADCAM, que es uno de los componentes principales del núcleo pulposo, se va viendo alterado, y podemos mencionar todos estos. Luego tenemos las metaloproteinasas tipo 2, tipo 3, el inhibidor metabólico de las metaloproteinasas. Lo que sucede en este caso es que se ve alterado el equilibrio entre los factores anabólicos y los factores catabólicos. Dentro de los factores anabólicos, los factores de crecimiento se van perdiendo y van aumentando los factores catabólicos como las metaloproteinasas, y se va disminuyendo el inhibidor metabólico de las metaloproteinasas. Entonces existe un desequilibrio en esa homeostasis que nos va generando mayor desgaste o mayor deterioro de las células. Siguiente. Existen factores bioquímicos que nos establecen una mayor degradación del agrecano, que mencionaba es la componente principal, que es como que se encuentra en el núcleo pulposo, y otros proteoglicanos agregantes. Un factor químico que está definido ya como un factor de degradación del disco es el tabaquismo. Lo que sucede es que en nuestros pacientes fumadores aumenta, o bien dicho, disminuye el flujo
sanguíneo y disminuye el intercambio de nutrientes. Y también tiene actividad a través de los receptores muscarínicos. Entonces, todo esto, si vamos sumando el tabaquismo, la obesidad, el proceso de envejecimiento del disco, al final vamos haciendo que nuestro disco intervertebral se vaya dañando cada vez más. Siguiente. Para poder explicar esto, pues lo podemos entender un poco mejor. En este esquema podemos ver cómo las metaloproteinasas, que son genes catabólicos, se ven aumentados, y estos degradan el colágeno y los proteoglicanos. Al degradar el colágeno hay una pérdida de integridad estructural, y al degradar los proteoglicanos perdemos la presión eléctrica. Aparte de eso, se va generando, debido a la pérdida de la homeostasis, un aumento de los mediadores de la inflamación, como la interleucina 1 y la interleucina 6, y al final esto se va a traducir en dolor. Se ha dicho también que pacientes obesos tienen mayor propensión a desarrollar agentes inflamatorios. Entonces esto se vuelve un ciclo vicioso de una serie de situaciones que nos van aumentando el deterioro del disco intervertebral. Siguiente. Otros mecanismos de degeneración, tenemos que la senescencia celular, que podemos, o se define, más bien dicho, como el paro irreversible del ciclo celular. Al final, estas células se ven afectadas en su mitosis y estas células mueren. Otra parte, otro mecanismo es la muerte celular programada, que puede ser a través de 3 vías. Vía de la apoptosis mitocondrial, que esta es la forma cuando ya tenemos una muerte celular programada grave, tenemos la receptor de muerte, o la vía del retículo endoplásmico. Siguiente. Nosotros podemos clasificar los estadios de la inestabilidad discal en tres, que sería la disfunción, la inestabilidad y la estabilización. La disfunción se da principalmente en aquellos pacientes en rangos de edad entre los 15 y los 35 años, el periodo de inestabilidad entre los 35 y los 60, y la estabilización en pacientes mayores de 60 años. Siguiente. Cada uno de estos estadios tiene ciertas características importantes. Cuando nosotros tenemos el periodo de disfunción, recordemos la faceta articular o la articulación interapofisiaria, esta va aumentando la inflamación y como tal va perdiendo la estructura natural y nos permite una hipermovilidad, que esto no es normal, y va causando una degeneración progresiva. Esto es resultado de la disfunción y probablemente por una ruptura circunferencial o radial nos va a producir una hernia discal. Siguiente. El segundo estadio es la inestabilidad. Ya cuando existe daño de la articulación facetaria, podemos observar que hay más laxitud capsular, es decir, de la cápsula articular de la faceta, con datos ya de subluxación que nos va incrementando la inestabilidad y nos puede llegar a producir incluso el atrapamiento de las raíces nerviosas, cosa característica que en el dolor por enfermedad degenerativa es un dolor axial, es decir, aquel dolor localizado en la región que está siendo afectada. Pero cuando ya tenemos algún atrapamiento de alguna raíz nerviosa, es lo que ya conocemos como radiculopatía. El dolor se extiende hacia las piernas siguiendo el hematoma de la raíz que está siendo afectada. Esto por una disrupción interna o una resorción del disco. Siguiente. Y por último, el cuerpo o el ser humano pues, es tan bueno que él trata de repararse por sí solo, tratando de hacer una estabilización de esta inestabilidad que mencionamos anteriormente. ¿Y cómo lo logra? Lo logra a través de la hipertrofia de la apófisis o una hipertrofia de facetas, que es la faceta articular que mencionaba anteriormente. Esto, al aumentar el tamaño de las facetas, nos incrementa el espacio que ocupa y nos reduce el espacio a través de donde sale la raíz nerviosa, produciendo la estenosis y la espondilosis, que ya son los cambios degenerativos no solo del disco, sino que de la columna vertebral. Con la formación de osteofitos, que son neoformaciones de hueso o puentes óseos, que nosotros podemos ver en las radiografías,
que entre vértebra y vértebra trata de fusionarse para dar un poco de estabilidad, pero realmente no se logra una estabilidad como tal. Al contrario, nos puede causar incluso estrechez tanto del conducto raquídeo o alguna compresión. Siguiente. Para que nosotros lo entendamos mejor, en este esquema podemos observar cómo en este paciente, en esta imagen, allá hay una degeneración discal. Vemos cómo en un espacio intersomático la altura del disco es normal y cómo en este caso, en este segmento, ya se ve colapsado con una protrusión del disco hacia atrás. Vemos que el agujero de conjunción a través de donde sale la raíz nerviosa se ve afectada, se ve reducida. Esto ya nos traduce en compresión del nervio y lo que conocemos como radiculopatía. Luego, como mencionaba anteriormente, las primeras dos columnas son las que soportan las cargas, principalmente en las cargas axiales. Cuando ya las dos columnas anteriores no logran soportar completamente el peso, esto se traduce a la columna posterior, donde podemos ver ya los trastornos degenerativos de la faceta articular. ¿Y qué es lo que sucede cuando ya tenemos esto? Si no lo tratamos adecuadamente, el siguiente disco se va dañando, lo que conocemos como la enfermedad de segmento adyacente. Es decir, que este segmento ya no logra contener las fuerzas y este tiene que hacer mucho más esfuerzo para lograr mantener la estabilidad y al final se ve dañado. Entonces es un ciclo que se va dando entre disco y disco si no los tratamos como se debe hacer. Y vemos acá cómo ya existe también atrapamiento no solo de la raíz nerviosa del primer nivel afectado, sino que también el segundo nivel afectado, y esto nos va incrementando la sintomatología en nuestros pacientes. Siguiente. Esta es una imagen en la que podemos ver cómo se va dando la distribución de las cargas. Esto es un corte sagital. Podemos ver cómo el disco entre los cuerpos vertebrales soporta las cargas. Luego ya se ven afectadas las plataformas. Cuando ya la carga es demasiado y ya estas dos columnas no logran soportar la carga axial, pues ya se ve afectada la columna posterior. Siguiente. Los discos intervertebrales tienen cierta capacidad para soportar las cargas. Cuando nosotros estamos en decúbito, normalmente el disco soporta 91 unidades kilopascales. Cuando estamos de pie son 539 unidades kilopascales, cuando estamos sentadas son 623 y cuando hacemos movimientos de flexión esto se traduce en 1324 unidades kilopascales. Cuando ya tenemos una degeneración del disco leve, este logra soportar únicamente 72 kilopascales, cuando ya es moderada 32 kilopascales y cuando ya es severa únicamente 10 unidades kilopascales. Si nosotros lo queremos comparar con actividades diarias, pues el neumático soporta hasta 300 y un balón hasta 111 unidades kilopascales. Vemos cómo se ve afectada el soporte del disco cuando ya se ha degenerado. Siguiente. Entonces lo que sucede es que cuando tenemos un disco sano, las cargas se distribuyen uniformemente, pero cuando ya el disco está dañado, vemos cómo no hay una uniformidad para poder distribuir las cargas, y si ustedes observan, en este caso la faceta se va volviendo más sagitalizada. Entonces esto va traduciéndose en mayor inestabilidad y la faceta o el cuerpo vertebral se va tirando hacia adelante. Entonces hay hipermovilidad. Siguiente. Uno de los estudios que normalmente enviamos como médicos son la resonancia magnética. En la resonancia magnética nosotros podemos observar los cambios que ya se van dando en el disco intervertebral, algo que conocemos como la clasificación de Firman, y esto que observamos acá es el núcleo con mayor hiperintensidad y luego el anillo fibroso. En la clasificación de Firman grado 1 pues hay uniformidad en el núcleo pulposo en una secuencia T2. Luego en la grado 2 vemos cómo ya se observa una línea horizontal hipointensa, ya este disco ya comienza a tener cambios degenerativos, hay un daño en su núcleo. En el grado 3 todavía logramos ver hiperintensidad en el centro, pero ya logramos ver en la periferia hipointensidad, es decir, este disco se sigue dañando. Cuando ya llegamos al grado 4
ya no logramos ver completamente diferenciar entre el núcleo y anillo, como observamos en este, y en la grado 5 pues ya hay una pérdida completa de la distinción entre el núcleo y anillo fibroso. Entonces es lo que llamamos como disco negro o enfermedad de disco negro. Siguiente. Cuando nosotros enviamos estudios como una radiografía, podemos observar ya datos que nos pueden orientar en lo que está sucediendo con nuestro paciente. Por ejemplo, en una radiografía de columna lumbar, vemos cómo se ha mantenido acá el espacio intersomático donde va el disco, pero si observamos este nivel, L4, L5, ya se ve reducido, y el L5 L1 también, con una disminución incluso del espacio de conjunción, el agujero de conjunción. Vemos cómo se ve disminuido. Y aquí lo podemos comparar, vemos cómo este disco, que corresponde a este nivel, está completamente, o entre paréntesis, sano, comparado con el de